Buenos días. Hoy quiero abrir un tema muy fuerte, no fuerte, más bien profundo. Es un tema verdaderamente crítico para la iglesia. Por cierto, ya publiqué en mi Facebook nuestra decisión desde diciembre, cuando Netflix decidió sacar la serie donde Jesús es homosexual, María es prostituta, y no María Magdalena, sino María su madre es promiscua, se mete con varios hombres. Decidí cancelar Netflix y sacarlo de mi casa. Y en esa decisión, cuando lo platicamos como familia y les hice saber la decisión, estaba todo el rollo de Donald Trump para que sea destituido. Ahí estaba la noticia, ahí estaba la atención de la gente. Luego no recuerdo qué otra noticia ahí salió. Es decir, quise hacerlo cuando ya todo estaba aterrizado, donde todo estaba tranquilo y pudiese el mensaje ser abierto, claro, y llegar a todos los que yo no sé ni cuántas personas tengo como amigos, no me he puesto a ver eso, pero hay una realidad que a través de uno la congre hay mucha gente que nos sigue. Incluso hay pastores de otras congregaciones que nos ponen likes y nos ponen cosas, y yo hice esta publicación, la hice apenas en viernes, creo. ¿Mandé? ¿Sábado? Entonces puse la fotografía donde Netflix nos dice, lamentamos que nos hayan cancelado y esperamos que vuelvan. Puse la foto de nuestra cancelación, se la ponen a Sandra, mi esposa, porque ella es la que estaba suscrita. Y luego yo puse un mensaje en esa publicación. No es algo que tú tengas que hacer, es un asunto personal y las convicciones personales no son doctrina. Yo no las hago doctrina, es un asunto que está en mi corazón y que decidí. En los comentarios de la gente que responde, hay una persona que conocemos de hace muchos años que dice: no sabía que estaba esa serie, pero voy a hacer lo mismo. Esa es su decisión, porque en eso, mi decisión está basada en lo que escribo ahí y lo hago público. Pude no hacerlo público, pude haberme quedado callado, pero la iglesia ha estado callada tantos años y tantas generaciones que por eso se ha degenerado la sociedad en México. Ahora es tiempo de que la iglesia empiece a hablar. Por eso lo hice público. Pude haberme quedado callado, pude haberlo guardado y entre nosotros, porque ya los Barrera ya sabían, los Huerta ya sabían que habíamos tomado esa decisión, pero faltaba hacerlo público con toda la gente mis amigos. Tengo amigos de preparatoria, hay amigos míos que están en mi Facebook de preparatoria que nos fuimos, peleamos en la calle, que me conoció antes de conocer a Cristo y que la transformación de mi vida, lo que Cristo hizo en mi vida, Él es testigo. Bueno, es uno de ellos porque son otros, pero ahí está en el Facebook y no ha hecho ningún comentario. Normalmente cosas que publico ahí medio complicadas, como lo del LGTB o LGBT o LUTK, no sé cómo se llaman estos cuates. Cuando hago cosas así, él sí, claro que sí, porque estamos bien hombres, ¿no? Él es así, él no tiene, aunque conoció a Cristo hace muchísimos años, le entregó su vida a Cristo y empezó la obra del Espíritu Santo en su vida. Hubo un momento en el que se apartó del Señor y vive apartado de Dios, pero ahí me sigue, ¿no? Entonces ahora no ha hecho comentarios. Me sorprenden muchos que estuvieron haciendo comentarios en mis publicaciones de Facebook, o que hacen comentarios atacando al presidente de la República y que son hijos de Dios, ministros de Dios. Me sorprende que no hayan hecho ningún comentario también. Esa es una situación personal, es una decisión personal. La hago pública aquí en la congregación y a través de esta conferencia se va a publicar en Uno la Congre, porque es importante que sepan los que están escuchando la conferencia en Facebook y ustedes que están en la congregación, que no espero que ninguno de ustedes tome la misma decisión que yo tomé. No está en mi corazón eso. Lo hago por convicción personal, ¿de acuerdo? Ahora, la iglesia ha estado callada demasiados años.
La iglesia en México, cuando parecía que se movía en una dirección se movía en la dirección de la evangelización y producía un impacto social, cuando parecía que llegábamos hacia las altas esferas de la sociedad y comenzaba el evangelio a tocar, comenzó a desvirtuarse el evangelio y se convirtió en algunos casos en un asunto de fama, en otros en asunto de honra, en otros en asunto de economía. Y entonces, al desvirtuarse lo que el Espíritu de Dios empezó a hacer en esta nación e irse en otra dirección, el Espíritu Santo se retira y dice basta. Y entonces la iglesia hoy en México, la iglesia en Cristo, quiero que tú que estás escuchando Facebook, esta conferencia, quiero que sepas que la iglesia de Jesucristo es la que ha sido lavada por la sangre de Jesús a través del arrepentimiento de los pecados y la entrega del alma de cada uno de nosotros, de que hacemos a Jesús Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que ha sido lavada por la sangre de Jesús, producto del arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces el Espíritu Santo, con esa libertad, con una vida limpia, purificada por la sangre de Jesús, puede transformar, liberar, sanar, restaurar, restituir. Y con la obra del Espíritu Santo en esa persona camina. Cada uno de nosotros caminamos como hijos del Altísimo, como decía Fernando hace un momento, en la identidad de la familia de Dios y no solamente en los asuntos de hablar de Dios y vivir cada quien como se le da la regaladísima gana. La iglesia tiene que despertar, porque una iglesia que despierta transforma. Es inevitable, así como es inevitable que cuando el Hijo del Dios Altísimo, cuando el Hijo de Dios, que ha vencido todas las cosas que nos pueden apresar, nos pueden esclavizar, ha vencido, viene la vida de una persona, entra en su corazón y toma el gobierno de esa vida, es imposible que no sea transformada. De la misma manera, una iglesia cuando despierta, cuando aviva su interior, aviva sus miembros, aviva su familia y despierta en una sociedad, es imposible que no impacte la sociedad. Es imposible que no cause un enorme efecto en la sociedad. Lo que llevó a Jesús a la cruz es un efecto, si bien era plan original del Padre Celestial, el que a través del sacrificio de Jesús fuera reconciliada a la humanidad con Él, fuera reconciliada a la persona que es lavada por su sangre con Él. Aún así, a Jesús lo lleva a la cruz el efecto social que produce el mover del Espíritu Santo en Él y en lo que se movía alrededor. Sus discípulos eran solo testigos, caminaban como testigos de la obra de lo que el Espíritu Santo hacía en Jesús. Pero Jesús no quería retener esa manifestación de poder del Espíritu Santo en Él y luego morir en la cruz, bajar a lo más profundo de la tierra, llevar cautiva la cautividad, predicarle a los presos, arrebatarle las llaves del infierno a Satanás y luego subir y ser glorificado, resucitar, su cuerpo glorificado. Y entonces en esa resurrección de 40 días en esta tierra, presentarse a los discípulos y esa gloria manifestada desde que cumplió 30 años hasta el momento en el que Él es ascendido, llevársela con Él y dejarnos con la letra, con la palabra y con las buenas experiencias de los discípulos. No era el propósito original de Jesús. El propósito original del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo es que su iglesia, la ganada, conquistada por la sangre de Jesús, derramada en el sacrificio, trajera sobre de sí, trajera sobre de Él la gloria y la manifestación de gloria del Espíritu Santo en la iglesia. Que lo que Él hizo, nosotros hagamos aún cosas mayores que ellas. Está en el corazón del Padre que eso suceda, pero la iglesia está metida, estamos inmersos
Aunque somos lavados con la sangre de Jesús y aunque disfrutamos de su presencia y nos gozamos en su presencia, estamos inmersos en nuestras propias cosas y en nuestros propios objetivos. Y los que dirigimos congregaciones, los que estamos al frente de congregaciones, estamos contentos con tener a la gente sentada cada reunión general ahí para que nosotros entonces estemos ahí al frente de ellos. No es el propósito de Dios, no es el propósito del Espíritu de Dios, no es el lugar en el que las almas se conquistan y se ganan, en el que las almas se arrebatan y se hace evidente el sacrificio de Jesús. Quiero que quede bien claro para ti, para cada uno de ustedes. La evidencia del sacrificio de Jesús es cuando una vida es transformada por el poder del Espíritu Santo, no cuando se habla de Jesús. Si tú le hablas a 2,000 personas o a 10,000 personas o a 200,000 personas acerca de Jesús, pero esas vidas no están siendo transformadas por el poder de Dios, lo que es evidente es el mensaje del Evangelio, no la transformación de la iglesia, no el poder del Espíritu Santo en esas 200,000 personas. El asunto es que cuando la iglesia despierte en esta nación, no habrá esfera de poder natural que resista lo que Dios va a hacer en esta nación. Lo primero que tenemos que hacer es despertar nosotros. Y clamo al Espíritu de Dios para que empiece por nuestra familia y luego por nuestra congregación. Clamo. Llevo meses, y lo saben ustedes, llevo meses clamando porque la conciencia de uno, la congre, despierte. Cada conciencia, cada uno de ustedes despierte, sea sacudida de tal forma que despierte para el Señor. Porque cuando una conciencia está adormecida o está anestesiada, te pasan una serie de un grupo de artistas o de actores ofendiendo la identidad de Jesucristo en esta tierra, y no pasa nada contigo, porque estamos anestesiados con ello. Porque da igual que pongan eso o que ponga Disney a homosexuales o lesbianas en las caricaturas. Si me sigues, no pasa nada porque te pasa por enfrente. Y la excusa de la iglesia es que la maldad va a aumentar, está escrito, está profetizado. Pues que aumente fuera de mi nación, que aumente en otros lados, pero que aquí venga un avivamiento y el avivamiento ponga en orden la casa. Hubieron 2 personajes a quien se les atribuye esta frase. Uno es Carranza y el otro me parece que es Porfirio Díaz. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, yo te quiero decir a ti que el tiempo de estar lejos de Dios se acabó, porque la iglesia va a despertar y Dios va a poner orden sobre esta casa, dentro de esta tierra, dentro de esta nación. Y sin importar si estamos cerca o lejos de Estados Unidos tendrá que entender que ya no puede tomar dominio sobre una nación donde solo Dios puede tomar dominio. Y no soy anti Estados Unidos. A mí me caen bien los gringos. Por años he trabajado con ellos, me caen bien, me encanta. Yo tengo una frase personal, después de tantos años de trabajar con ellos, tengo una frase personal. Y lo digo con respeto, si usted es de Estados Unidos y está escuchando esto, siempre digo, estos gringos siempre hacen las cosas bien. Lo que planeen lo hacen bien, hasta lo malo lo hacen bien. Son buenos para planear y disciplinados para el trabajo, respetuosos de la autoridad. Tienen identificado claramente dónde está la línea de respeto en la autoridad. Y cuando alguien se pasa, el gobierno se asegura que los que pongan en orden a los que pasan esa línea de autoridad tengan la capacidad física y emocional para hacerlo. No tenemos conciencia del punto de sacrificio que pagó el Hijo del Dios vivo en esta tierra para conquistar, para reconciliar a la humanidad con el Padre Celestial. No la tenemos y la necesitamos. Nos surge, porque es la única forma, la única manera de entender por qué tenemos que ir por ellos. Acompáñame a Mateo capítulo 26, por favor, versículo 36.
Voy a dejarte 2 o 3 frases el día de hoy que quiero que queden en tu corazón. Si tú tomas nota, ponlas ahí, ya sea por escrito o en tus notas digitales. Pero quiero dejarte, la primer nota que quiero dejarte el día de hoy es: primero se rinde la iglesia para que entonces se rinda el mundo. Los que no eran del reino de los cielos, que no habían sido alcanzados por el Señor, eran los que dijeron: ¿cómo les llamamos a estos? A los de la luz, a los del camino, ¿cómo les llamamos? Pues ¿quién es su líder? ¿Quién es a quien siguen? Se llama Cristo. Vamos a decirles cristianos. Vamos a etiquetarlos, vamos a ponerles una etiqueta para separarlos de nosotros. El término no viene del Señor, el término viene de afuera. ¿Sabes cuál es el término que viene del Señor? Nacidos de nuevo. El nacido de nuevo tiene la identidad de hijo de Dios. Y cuando tiene identidad de hijo de Dios, Dios le mira y ve a su hijo en nosotros, hijos del Altísimo. Hay un evento, ¿se acuerdan? Hay un evento en donde viene una persona endemoniada y los demonios le gritan a Jesús y le dicen: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Y Jesús iba pasando. La identidad. Ellos sí vieron la gloria, ellos sí conocieron la gloria. Y tú y yo la deberíamos estar conociendo desde hace mucho tiempo. Desde que conociste a Jesús deberías estar conociendo la gloria en la presencia de Dios en tu vida en Cristo. ¿Me sigues? ¿Me sigues en el texto? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hay una manifestación emocional aquí. No cualquiera, no es una manifestación cualquiera de emoción. Jesús sí sabía lo que venía. Hay diferencia de opiniones en cuanto a esa angustia y esa tristeza. Algunos creen que la tristeza y la angustia está relacionada con la revelación del Espíritu Santo, en donde le dijo: vas a ir a la cruz, vas a morir en la cruz y vas a tener un sufrimiento para estar en la cruz. La muerte en la cruz es un asunto que no solo le ocurrió a Jesús, le ocurrió a muchísima gente. Era la muerte más dramática, la muerte más terrible que se podía expresar para los delincuentes más terribles. No era la muerte en la cruz lo que yo creo que trajo tristeza y trajo angustia al alma de nuestro amado Jesús. Creo que lo que hizo Jesús, a diferencia de todos los hombres, yo no sé si hubieron mujeres, pero hombres que llegaron a la cruz, a morir en esa cruz, creo que está relacionado con cargar tus pecados y mis pecados sobre de Él, traer sobre sí enfermedades y dolencias. Ahí estaba el cáncer, ahí estaba el VIH, ahí estaba. Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Yo hace algunos años, hace mucho que no hago esto, pero hace algunos años visité a un amigo de profesión que tenía cáncer terminal. Y por otros supe que estaba ahí y fui al hospital y lo fui a ver. Y cuando llegué a él y le vi, cuando yo llegué, o sea, llegas a una zona y luego para entrar a esa zona te tienen que autorizar, y estaba su familia afuera, y entonces me autorizan a pasar para hablar con él. Y cuando paso con él, él estaba en sufrimiento de cáncer, en dolores. Estaba gritando y enfermeras y médicos estaban ahí tratando de bajarle ese dolor, pero estaba él gritando. Un hombre que tenía una compostura, que nunca lo veías levantar la voz, pero estaba el dolor sobre este hombre en su cuerpo terriblemente. Y cuando le calmaron el de ese, me dijeron: tiene usted que esperar un tiempo, no recuerdo si 1 hora o un poco más, porque tiene que casi lo anestesiamos, casi lo sedamos.
Entonces no le va a hacer caso, no va a entender lo que le está usted diciendo. Pero espérese y más tarde. Y entonces nos esperamos ahí. No recuerdo con quién iba y me esperé ahí a un lado de él. Y empezó a recuperarme, volteó a ver. Hola Oscar, qué bueno que estás aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces le hablé de Jesucristo. Entregó su vida a Jesucristo y a los 2 días falleció. Yo nunca había visto esa expresión de dolor. Mi esposa tuvo 12 horas de trabajo de parto. Pero mi esposa es muy valiente. No solo por las 12 horas, porque ella no expresa dolor. A mí me pones una aguja enfrente de mis ojos y vas a ver cómo grito. Pero este hombre había expresado una sensación de dolor muy profunda, muy fuerte. Jesús llevó eso en la cruz. Sufrió las dolencias del cáncer, sufrió las dolencias del VIH, sufrió las dolencias, los dolores de la gastritis y de las perforaciones de intestino. Trajo toda enfermedad y toda dolencia sobre de sí en la cruz. Los 2 hombres que estaban uno a cada lado no llevaban nada de eso sobre sí, sino solamente la paga legal, natural de su culpa. Eran culpables de un juicio que se les había hecho, y en esa culpabilidad tenían que pagar con ese no sacrificio, con esa condenación, ejecución. Pero Jesús no, Jesús era inocente en todo. Cuando dice entonces el versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Gálatas dice que los deseos del Espíritu Santo son contrarios a los deseos de la carne. Y cuando era momento de interceder por el Señor Jesús, los discípulos se durmieron. Solo haz una comparativa. Solo revisa lo que está pasando en tu alma. Mira, el evento donde los discípulos están en la barca y hay una tormenta, una tempestad. Ellos están ahí, creo que es el mar de Galilea, y entonces la tempestad los está azotando de lado a lado, les pasa por encima, la lluvia está anegando en la barca. Ellos son pescadores y saben que hay un momento en el que la barca no va a resistir y se va a hundir. Y ellos están ahí adentro, y también por la tormenta no tienen muchas posibilidades de salir de esa barca y nadar a la orilla. Y Jesús estaba dormido. ¿Y recuerdas ese pasaje? Los discípulos estaban en una alerta roja, y su alma y su cuerpo, todo su ser, estaban al 100%, con la atención completa, porque iban a ¿qué? Así que la muerte puede ser un medio, la sensación de muerte puede ser un medio para que despierte la conciencia de aquellos que no confían en el Señor. ¿Por qué Jesús dormía? Porque Jesús sabía que sin importar cuánto lloviera y cuánto se moviera esa barca, no iban a morir, porque estaba seguro de quién era Él. Y esa certeza, esa convicción se llama fe. Y Jesús tuvo que aprender la fe y experimentar la fe, porque era un hombre, se despojó de su condición de Dios. ¿Sabes que Jesús es el autor y el consumador de la fe? Si Jesús es el autor y consumador de la fe, quiere decir que nació, y que cuando nació y creció a los 3, 4 años ya sabía lo que era la fe. No, la tuvo que aprender, como tú y como yo. La diferencia entre Jesús y nosotros es que su naturaleza es divina y la nuestra no. Pero nuestra naturaleza no se va a ir a la eternidad con Dios.
cuando muramos en esta tierra, lo único que importa es el alma. He orado por muchos meses para que despierte la conciencia de esta congregación. Y han ocurrido distintos eventos para que despierte. Y cuando parece que despierta, vuelve a dormir. Y cuando parece que ocurre, vuelve a dormir. ¿Qué pasó con los discípulos después del evento de la barca y de que Jesús paró la tormenta? Obviamente, wow, ¿quién es este hombre que para la tormenta? Wow, sí, el aplauso, wow, la ovación. Qué bárbaro, nos salvó la vida. Ah, qué padre. ¿Qué pasó el siguiente día? ¿Qué pasó en la siguiente tormenta? Es como la pesca milagrosa, ¿sabes? Cuando Jesús llegó y conoció ahí a Simón y a los pescadores, le pidió que retirara la barca y ellos habían fracasado ese día en su pesca. Siendo tan buenos pescadores, habían fracasado. Jesús le dice: echa la red, y entonces salen y no podían, se rompían las redes, tuvieron que pedir ayuda para sacar todo lo que habían pescado. Pero luego Jesús muere, resucita, y te acuerdas entonces que vuelven a pescar ellos, se meten otra vez al mar y vuelven a fracasar en su trabajo. Se acordaron y dijeron: espérame tantito, Jesús, ¿te acuerdas cuando conocimos a Jesús? ¿Qué hicimos? Pues hicimos lo que nos dijo, aventamos la red y recogimos gran cantidad de peces. ¿Te acuerdas? Apenas fue hace 3 años que sucedió eso. ¿Por qué no lo hacemos? No hay esa conversación entre los discípulos. No hay esa conversación entre los pescadores. No, yo me acuerdo perfectamente lo que Jesús hizo. Lo que dijo fue: ya prediqué, ya hablé, ya tomé tu barca y ya hice lo que tenía que hacer. Ahora voy a recompensarte. Avienta la red. Vamos a aventar la red. ¿Qué te parece si aventamos la red y creemos como Jesús creyó? No hay esa conversación en los discípulos. ¿Sabes que hay fracaso otra vez? ¿Y sabes qué ocurre? Que un hombre en la playa lejos les grita y les dice: echen la red del lado derecho. Pues no se da cuenta que no hemos podido. Echen la red del lado derecho, háganme caso. No reconocieron a Jesús porque no reconocieron el milagro. No puedo explicarlo, no sé cómo transmitir esto a la iglesia, no sé cómo transmitírtelo a ti. No hay forma de que entendamos si no es por el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua y lo vieron resucitar muertos. Los discípulos platicaron con Lázaro después de haber estado muerto 3 días. Lázaro hedía. No había congeladores como ahora. Estaban embalsamados y metidos ahí en la cueva. Pero cuando Jesús le dijo: voy, ya hiede. Cuando salió Lázaro caminando de la cueva y les dijo: quítenle las vendas, los que le quitaron las vendas tuvieron que taparse la nariz porque hedía. Lázaro salió de esa cueva y se sentó con los discípulos a platicar. Yo no sé qué le preguntaron, pero yo tendría 10,000 preguntas que hacerle a ese hombre por el tiempo que había estado muerto. ¿Qué escuchaste? ¿Qué es lo que, en qué momento despertaste? El otro día decía Roberto: el último de los sentidos a la hora que alguien está en coma, el único sentido que queda alerta es el del oído. Yo no sabía eso, no sé si es algo ya comprobado científicamente o no, pero es una realidad que si le hablas al alma, el alma escucha. El alma no se pone en coma, pero Dios mío, a veces estamos en coma. No reaccionamos. Estamos en nuestros propios pensamientos, estamos en nuestras propias emociones, estamos en nuestros propios objetivos, en nuestras propias metas, estamos en nuestros propios rollos. Ahí el Espíritu Santo diciendo: es que ya necesitas. Y entonces empezamos a interceder. Sacude su conciencia y entonces viene un evento
Y el evento dice, wow, es cierto, es Dios, es Dios, es Dios. Y pasa el tiempo y vuelves a dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a dormir? Su Señor iba a ser arrestado y muerto. Si Jesús, en lugar de decirle a los discípulos, quédense aquí porque hay una tristeza y una angustia muy fuerte, por favor quédense y oren. Si Jesús les hubiera dicho, en unos minutos van a venir soldados romanos y soldados del templo a arrestarme y a matarme, no hubieran dormido, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no les dijo eso? ¿Por qué no los mantuvo alerta? Porque no era una alerta natural, era una alerta espiritual. Y no reconocemos la alerta espiritual. No la reconocemos. Seguimos en nuestros rollos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para despertar y no volver a dormir? ¿Qué necesitamos? ¿El arresto? ¿Sabes qué pasó con los discípulos? Cuando arrestan a Jesús y Pedro se pone de los tres mosqueteros y le corta el oído al soldado y Jesús lo sana, y se va Jesús arrestado, ¿qué hacen los discípulos? ¿No se durmieron otra vez? Porque su Señor les pidió que oraran y se durmieron. Pero cuando los soldados vienen y los arrestan, entonces ya no se duermen. ¿Por qué? Espero que tu alma haya despertado en este mensaje, porque entonces ya no vas a dormir, sino que vas a permanecer entendiendo que sin importar la tormenta, tú tienes que dormir. Cuando hay tormenta, duérmete. Cuando hay soldados arrestando o con peligro de tu vida, duérmete, porque sabes quién está en ti. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, gracias, es cierto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vengan, se acerca el que me entrega. Váyanse a dormir, porque ya vienen los soldados romanos. Cuando había que orar, se durmieron, y cuando había que dormir, se despertaron. Así de ilógicos somos con Dios. Pero así nosotros somos contrarios a lo que Dios dice. Porque la instrucción está basada en la fe. Jesús espera de ti y de mí que confiemos completamente en el Señor. No parcialmente, que confiemos completamente en el Señor. Solo hay una forma de hacer eso. La rendición es el factor más importante en la vida de un hijo o una hija de Dios para poder ver la fe, para entender la fe en el alma. Segunda frase, la rendición es el abandono de ti mismo, es morir a ti mismo. Y la rendición está relacionada con la contraposición que tiene Jesús en el huerto de Getsemaní y los discípulos. Los discípulos estaban agotados físicamente y estaban dormidos en el alma, pero Jesús estaba alerta, y cuando tu alma está alerta es imposible que tu cuerpo pueda tener sueño o descansar. No puedes. Cuando el alma está en un estrés, cuando el alma está en una alerta espiritual, es imposible que te dé sueño. Jesús hizo más que los discípulos ese día. Hizo más, pero estaba menos cansado. ¿Por qué? Porque tenía un nivel físico, hacía CrossFit y etcétera. No,
porque su alma obedecía al Espíritu y el Espíritu le decía al alma: tú tienes que estar alerta porque lo que viene es de otro nivel, vas a cambiar a la humanidad, vas a revolucionar a la humanidad. No eres un profeta, eres el Hijo del Dios Altísimo que va a reconciliar a la humanidad con el Padre Celestial. Es imposible que te des sueño con eso. El compromiso que Jesús tenía en esos minutos y en esas horas era altísimo. La rendición está totalmente ligada a la muerte. Tienes que morir a ti mismo, diario. Y no solo una vez en el día. Voy a parar la conferencia, ya vi bostezar a 3 de ustedes y no puedo faltarle el respeto al Espíritu Santo de esta manera. Voy a dejar esto para dentro de 8 días. Pero les digo, si tú llegas aquí y tu alma no está alerta, no tienes que recibir lo que Dios tiene para ti. La rendición es la parte más importante en la vida de un hijo o de una hija de Dios para vencer. La victoria sobre la tentación, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el diablo, la victoria incluso la victoria reflejada en los asuntos de decisiones en tus negocios o en tu economía o etcétera, están totalmente vinculados con la rendición. ¿Qué es la rendición? Esto es lo que les quiero dejar. Medita sobre tu tiempo de oración. Medita sobre tu vida de oración. Sobre qué es tu oración. ¿Cuáles son tus momentos de oración? ¿Oras 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas? ¿Cuánto tiempo oras y en qué momentos oras? ¿Cuáles son tus momentos de poder tener una conversación con Dios? En el grupo generador del viernes les decía que no es estoy quitando el término oración, porque cuando entendemos el término oración entendemos que hablamos y pedimos, o hablamos y exaltamos y adoramos, es decir, es un monólogo. Y cuando la oración es un monólogo significa que no hay una conversación, y la relación con Dios es una conversación. De hecho, me atrevería a decir que Él debería de hablar más de lo que nosotros hablamos. Porque aunque a Dios le gusta que expresemos nuestra necesidad y la expresemos hacia Él para poder presentarnos como nuestro Padre, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestros hijos tienen necesidad de cosas y dependiendo de la edad es su necesidad. Pero sí te digo que como padres, los que somos padres, sabemos que cuando no le agarramos o no hemos visto que tienen cierta necesidad, queremos que nos digan que tienen esa necesidad. O sea, deseamos que nuestros hijos se expresen. No les podemos dar todo, y no solamente por razones de capacidad financiera, también somos limitados no solamente en las finanzas, también somos limitados en los asuntos del físico, en el espacio, en el tiempo. Si mis hijos me piden que me vaya a jugar fútbol con ellos, voy a tener problemas. Y no porque no juegue bien fútbol, sino porque no voy a poder correr demasiado tiempo. Aún, por ejemplo, Beto, que hace esa con sus hijos y juega y entra a nivel competitivo bien, que somos de la edad, aún así el nivel que alcancen sus hijos respecto al de él puede ser diferente. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. ¿Sí? ¿Lo es? Sí, lo Entonces, es. Además de eso, de nuestras limitaciones, no le damos a nuestros hijos todo lo que quieren o todo lo que necesitan, porque tienen que aprender a vencer. Les enseñamos. Y así como lo hacemos como padres naturales, también lo hacemos como padres espirituales. Si les resolvemos las cosas por nuestra fe, no tienen fe. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si mi hijo tiene 11 años, claro que voy a estar sustentándolo y claro que le voy a estar resolviendo situaciones de sus necesidades. Pero si mi hijo tiene 20, ya tiene que dar pasos, ya tiene que tomar decisiones, ya tiene que sacrificar para conquistar. No podemos. Los hijos los hijos naturales de los padres espirituales, de los padres hijos de Dios, los papás que somos hijos de Dios, hijas de Dios, no pueden trabajar, no pueden vivir como niños.
y perdona la expresión, yo sé que es ofensiva, la quiero expresar porque todos la entendemos, no está bien. No está bien que o no estudien o no trabajen, porque implicaría que estamos creando, les estamos enseñando a no vencer. Y una de nuestras responsabilidades como padres naturales y espirituales es enseñar a nuestros hijos a vencer. Ahora, todo lo que tiene que ver con batallas espirituales, todo está relacionado con la rendición. Es muy importante que esto que esto que estoy queriendo enseñarles, que quiero transmitir a ustedes, pueda terminar por bajar a su alma y que quede marcada en su alma, porque si logramos que ustedes empiecen a rendirse cada día ante su majestad, tu vida va a ser transformada de lo que ahora es. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Conozco a cada uno de ustedes y sé lo que Dios ha hecho en cada uno. Pero la rendición alcanza un nivel mucho más alto en la oración y en la conversación con Dios de lo que representa el no rendirse. Usamos la expresión ríndete cuando levantas los brazos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque si alguien viene y nos amenaza con un arma, lo primero que nos dice es pon las manos arriba. No quiero que tengas capacidad de que tus manos impidan lo que voy a hacer. Entonces tienes que poner las manos arriba para que no representes un riesgo para que te esté amenazando. La rendición delante de Dios tiene que ver con una amenaza. La rendición delante de Dios tiene que ver completamente con el despojarse. Despojarte en tus emociones, despojarte en tus pensamientos, despojarte en todas las cosas en las que tienes prioridad sobre el Señor. Todas, incluyendo a tus hijos. La rendición es un acto personal delante de su majestad. Y es muy diferente cuando tú empiezas a orar, Padre, te damos gracias por este día, gracias porque tu presencia está en nosotros, gracias por lo que tengo con mi familia, te agradezco. Y entonces tienes un monólogo, de repente te quedas callado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando te quedas callado, te quedas callada? ¿Qué es lo primero que ocurre? Cualquier pensamiento. Ruidos, ideas, pendientes, responsabilidades. Si yo entro, por decir, yo no tengo un horario de trabajo específico, pero si yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y mi movimiento normal de agenda es, me paro a las 6:30, a las 7:30 y me voy a trabajar. Si a las 6 de la mañana me estoy levantando todos los días y entonces empiezo a rendirme a las 6 de la mañana, a las 6:10 ya tienes un problema de horario. ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos trabajan muy rápido, a la velocidad de la luz. No sé Leslie, si estoy correcto, Aaron. Los impulsos eléctricos del cerebro son así es. En esa velocidad está. Entonces, ¿qué tienes que hacer con eso? Rendirlo ante su majestad. Porque Dios es más rápido. Quiero avisarte que Dios es más rápido que tus pensamientos. O sea, Dios creó la luz. Así que la luz obedece a Dios, por lo tanto está limitada a la orden de Dios. Pero quiero darte esto porque en la oración el silencio es fundamental para crecer. Y la situación cuando no sabes guardar silencio en la oración para escuchar la voz del Señor, que rápidamente te distrae. Te distrae el clima, te distrae una serie de situaciones. Entonces, el acto, la decisión y el acto de rendirse, cuando te metes con el Señor, la primera cosa que te aconsejo es levántate media hora antes de lo que siempre no. Algunos dicen, híjole, apenas si duermo bien poquito y tú crees que todavía me levante más. Bueno, si tú la madrugada el Espíritu Santo te despierta, lo primero que te aconsejo, lo primero es rendir. Antes que cualquier cosa. No empieces a orar. ¿Cómo me rindo sin orar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Les voy a decir lo que yo hago, pero no. Ustedes saben que somos enemigos del formato. Así que lo que les voy a enseñar es algo que ocurre en mi vida, pero que va variando dependiendo cada día en que vengo a su majestad en la vida. Cuando su majestad, sí. Ok, entonces,
La primera cosa que sucede es que me voy a un lugar en el que yo no voy a molestar a mi esposa o a mis hijos. Entonces, ¿sí me sigues? Sí. Tengo que quitar toda distracción. Bajo el celular y lo pongo en modo no timbrar, sino solo emergencias. Que no vibre nada, que no me distraiga. Silencioso. Silencioso. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque el celular lo tengo ahí, porque ahí tengo la Biblia. Ya es muy raro que yo use el libro, o sea, uso más lo digital. Pero no, yo no empiezo mi oración diciendo, Señor, gracias, el día de hoy. El día de hoy vengo delante de tu presencia y papito, quiero tener este tiempo contigo. Que tú, Espíritu Santo, estás aquí. Yo no empiezo haciendo eso, aunque es precioso, ¿verdad? Yo en realidad bajo y me postro, literalmente me postro. Y pongo mi rostro en el suelo. Sí leímos hoy que Jesús se postró, ¿verdad? Puso su rostro en el suelo. Yo sé que algunos no pueden hacer eso por razones de salud o por razones de embarazo. Pero lo que quiero enseñarte es que la rendición es en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces cuando tú te postras, cuando tú te arrodillas, te puedes arrodillar como estoy, o te puedes arrodillar con una rodilla y la otra. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando te rindes, literalmente pon tu frente en el piso. No la pongas en un sillón, porque a las 5 de la mañana tu cabeza en un sillón es una almohada. Entonces no lo hagas. No le des espacio a ninguna circunstancia en la que te estorbe para rendirte. Entonces, a la hora de que te postras, lo que yo hago, de hecho me quito los lentes, pongo mi frente en el piso y luego me cubro. Y no es un asunto místico. Lo que trato es de asegurarme que no va a haber nada que me distraiga. Y lo primero que hago es, Su Majestad, vengo a rendirme. Y me callo. ¿Por qué me callo? Esto se lo quiero enseñar a todos, pero ¿por qué me callo? Necesito el silencio porque Él necesita hablar y decirme qué sigue después de eso. Entonces, como vienen pensamientos o vienen situaciones que te pueden distraer, cualquier distracción, la sujeto bajo la autoridad del nombre de Jesús. ¿Qué hago? Vamos a suponer que estoy en este momento y estoy metido ahí delante de Su Majestad y estoy ahí. Y de repente me quedo callado y pasa por mi mente el, híjole, al ratito voy a tener conferencia. ¿Sí me explico? Cállate en el nombre de Jesús. No. Le ordeno. Y no tiene que ser audible, pero lo sujeto bajo la autoridad del nombre de Jesús. Y entonces, ya, una distracción. Te quiero decir, las primeras 3, 4, 5 veces había demasiado de esto. Hoy día es bien fácil. Mientras más ejercitas tus sentidos en rendirte, más difícil es que te distraigas. Porque cada vez la parte espiritual se hace más fuerte, el alma se sujeta más al espíritu. Entonces, como en el alma están los pensamientos, el razonamiento, las emociones y la voluntad, entonces la voluntad me ordena ahora. Ya no son las emociones las que controlan la voluntad, sino la voluntad controla las emociones. Y en este acto, en esta rendición, a la hora de que estoy en silencio y estoy expresando, estoy callado esperando, el Espíritu de Dios empieza y comienza a instruir. Algunas veces en las conferencias les he dicho que el Espíritu Santo me dice cállate, ¿verdad? Porque de repente, voy a poner un ejemplo que no ha pasado, pero lo voy a poner como ejemplo. Vamos a poner que estoy ahí en silencio y de repente el Espíritu de Dios me dice, es necesario que tu esposa esté haciendo esto en su grupo generador. Y entonces yo le digo, ok, Espíritu, ¿tú qué quieres que haga? ¿Sí me sigues? No he terminado. Y entonces me callo. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos nosotros la costumbre de que a la hora de que alguien nos dice algo queremos interrumpir. Es normal, está en nuestra naturaleza ser parte de la solución de alguna cosa. Pero en su soberanía, en la soberanía del Padre, a la hora que el Espíritu Santo habla, hay que callarse hasta que diga algo. A ver, expresa. A ver, ¿sí me sigues?
Los sentidos ejercitados te llevan a ese nivel. Y cuando hablo de nivel no hablo de asuntos místicos, hablo de la presencia de Dios. ¿En qué momento baja la presencia de Dios cuando estoy haciendo esto? Inmediatamente. Inmediatamente. Yo estoy bajando las escaleras de su casa, me meto a la sala, el sillón que le regalamos a la familia Frías, ese era el lugar donde estaba mi lugar. Ahí está. Primero en mi acto de rendición ponía la cabeza en el asiento hasta que me di cuenta de que empezaba yo a... Entonces, pero estaba ahí enfrente de ese sillón. Voy bajando la escalera y ya está la persona. El Espíritu de Dios ya me está esperando. Y puedo sentir su ansiedad. Y lo digo en el buen sentido. Puedo sentir al Espíritu Santo diciendo, ya viene. Si no me rindo, empiezo yo a hablar. Y empiezo a orar. Y me sigo, y ahí está la presencia, y puedo sentir el cielo abierto, y puedo ver, y el Espíritu Santo empieza a mostrarme corazones. O sea, ¿por qué Él no dice, no, como no te rendiste, entonces ya no tenemos nada que ver? No. Pero cuando me rindo, garantizo que su voluntad se va a cumplir en ese momento. Y es ahí donde vienen las respuestas. Como ya estás completamente rendido y ya moriste a ti, tus necesidades dejaron de ser importantes. No tiene ninguna prioridad, te aviso. Una vez que te rindes ante su majestad y que ya en un acto de rendición y moriste, tus prioridades ya no son. Tu lista de peticiones está hecha a un lado. No representan nada. Pero cuando ya te has rendido y la presencia de Dios está ahí, todas tus necesidades van a ser suplidas. Todas. Emocionales, espirituales, naturales, económicas. La gente por la que estás orando para que venga a los pies de Cristo. Todas empiezan a ser suplidas en ese lugar. Tú no ganas el alma, tú no ganas la vida. Rescatas la vida de una persona para traerla a los pies de Cristo cuando le hablas. Ahí es en donde lo hablas. Ahí es en donde lo rescatas. En el momento en el que estás rendido, rendida ante su majestad, y estás ahí y te mueres espiritualmente, mueres en el alma, o sea, sujetas todo bajo su autoridad, y estás ahí completamente rendido o rendida, empiezas a sentir la seguridad, la certeza de lo que has estado esperando, y empiezas a vivir la convicción de lo que no es. Es decir, se empieza a manifestar la fe, empieza a florecer la fe. Y cuando viene a tu memoria, o viene más bien a tu mente, a tus pensamientos, alguna situación de necesidad, ya no representa una necesidad, representa una respuesta de Dios. Tal vez lo que estoy diciendo no es sencillo de asimilar, pero tienes que empezar a rendirte y a rendirte y a rendirte y a rendirte. ¿Por qué aconsejo que sea media hora antes o una hora antes de la hora en la que te levantas? Porque después es muy difícil en la distracción diaria. Pero sí te digo, cuando de repente mi esposa y mis hijos se van a hacer algo ellos y yo me quedo trabajando, el Espíritu Santo dice, oye, pues estamos solos, ven, ¿me sigues? Y le paro lo que estoy haciendo y me meto. Y a veces se tardan 2 o 3 horas. Y son 2 o 3 horas ahí. Quiero transmitirte esto, quiero pasarte esto porque va a transformar completamente, no tu vida de oración, toda tu vida. Cuando te levantas de ese lugar habiéndote rendido y habiendo ya tenido tu conversación con Dios, cuando te levantas de ahí, no hay nada que no puedas vencer. No hay nada. Porque ya es Él y no tú. Cuando Jesús se postra y pone su rostro sobre el piso, acuérdate que era un huerto. ¿Qué había en su frente? Piedras. ¿Sí me explicó? O sea, incomodidad. No había forma de que se quedara dormido. ¿Me sigues? Estaba triste y angustiado. Si resoplaba, ¿qué entraba por su boca o su nariz? O sea, se aseguró Jesús que el tiempo crítico previo a su muerte
tendría que ser completamente rendido ante el Padre. Por eso cuando Él dice, fíjate, cuando Él expresa, no se haga mi voluntad, sino la tuya, lo que está diciendo es, ya no soy yo eso. Eso no pasa si no te rindes. Por eso la oración, el tiempo de oración, cuando tiene distracciones y tú se te hace pesado, se te hace eterno, si tu tiempo de oración 5 minutos son demasiado, la razón es porque no te rindes, sino tienes prioridades por encima de tu conversación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deja todas tus fuerzas. Déjalas por poquito, déjalas. Aviéntate. Renuncia. Suéltalo todo. Hay un término en la oración que se llama éxtasis. El éxtasis en la oración es el reflejo de lo que el Espíritu Santo siente dentro de nosotros. O sea, el sentido del Espíritu Santo dentro de nosotros. La expresión de éxtasis en la oración la usa Pedro cuando el Señor le baja un lienzo, ¿se acuerdan? Con animales. Dice Pedro que el Espíritu Santo estaba tratando con Pedro en su religiosidad. Si escudriñas el texto completo, te vas a dar cuenta que Pedro volvió a la parte de que somos judíos y ustedes son gentiles, así que ustedes escuchen. Y el Espíritu Santo dijo, no, así es. Y entonces, a ver, ¿sí saben que Pedro y Pablo tuvieron un conflicto? Tuvieron un conflicto doctrinal, ¿sabían eso? Porque Pablo fue por los gentiles. A él le bajó del espíritu, el ardor, ardía su corazón por los gentiles. Y Pedro, pues bien concha, ¿verdad? Dijo, pues yo me quedo con los judíos, que son los que me respetan, con los que me consideran. Y el Espíritu de Dios dijo, no, Pedro, pues también vas por los gentiles. Y ahí es en donde empieza su proceso. Entonces cuando Pedro se sube a la azotea para orar, está en la casa de un gentil lo hospeda. Y aunque el gentil era un hombre que respetaba a los judíos, que tenía vínculos con los judíos, este hombre ya era cristiano. El dueño de esa casa ya había recibido a Cristo, ya tenía una vida en Cristo. Entonces cuando recibe a Pedro se queda ahí y se sube a la azotea para orar. Y cuando ora, cuando empieza a tener esa oración, viene esa revelación donde baja un lienzo con los animales que para él eran inmundos. Porque en la ley del Antiguo Testamento no comían cerdo, no comían marisco. Y entonces el Espíritu Santo le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, no comeré cosa inmunda. Y entonces el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y por eso en el Antiguo Testamento Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, de todo lo que se vende en la carnicería, come. Excepto la sangre. Excepto la sangre. Es lo único que el Nuevo Testamento dice que no toca. Dice porque en la sangre está la vida y la sangre de Jesús es la que nos da vida. Haciendo a un lado de este texto, regresando a Pedro, lo que Dios le quiere enseñar a Pedro es: yo he venido a limpiar lo que para ustedes judíos se consideraban el mundo, que somos los hijos. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios. Con ese éxtasis, porque el texto dice, y entonces entré en éxtasis y el Señor bajó un lienzo como los animales. Cuando ocurre la expresión de éxtasis es cuando el Espíritu Santo quiere expresarse a través de nosotros. Y puede haber éxtasis, es más fácil que haya éxtasis en la intimidad con el Señor que en una predicación o que en la música, porque en la música y en la predicación estás pensando, parte de tu atención está en lo que la gente está recibiendo. Entonces no lo pierdas de vista, porque de repente puede haber éxtasis en el tiempo de intimidad, en que estás rendido ante su mano. Se abre el cielo sobre ti y comienza el Espíritu de Dios a mover. Y empieza a darte instrucción, no solo a darte instrucción, empieza a decir cuando te ama. Comienza a llenar el lugar y empieza a llenar tu vida y empieza a capturar. Y tú estás ahí y de repente el Espíritu quiere expresarse a través de ti. Y hay que tener un cojín en la mano o cerca, porque cuando viene el éxtasis no tienes que poner en tu boca, vas a despertar hasta el 15.
Es una manifestación del Espíritu. Y se puede manifestar de diferentes maneras. Sí, sí. O de repente está ahí, está la gloria. ¿Sí? Es la manifestación del Espíritu Santo a través de tu ser. No son tus emociones manifestadas, no, que son importantes. No. Es la misma gloria del Espíritu Santo manifestada. Eso no ocurre sin la bendición. No ocurre. Puedes verlo en alguien más, puedes experimentarlo, puedes ver la gloria bajando en una reunión y de repente empieza el Espíritu Santo a tocar vidas y puedes ver que algo sucedió porque el Espíritu Santo tomó esa vida, pero en ti, generado de ti, como generamos el aceite, se genera machacando las aceitunas, y para machacar las aceitunas tienes que levantarte antes o bajarte en la madrugada y rendirte. La rendición, hablando de la analogía del aceite, la rendición es constantemente el alma va a querer lo suyo, sujetarlo. ¿Qué es lo que el alma quiere? Cuando digo que el alma quiere lo suyo, ¿a qué me refiero? Gustos, comodidad. ¿Qué haces sentado si te puedes sentar? Esos buenos, esos malos. Buenos y malos. Uh-huh. Sí, cuando se habla de rendición, hasta los buenos hay que quitar. Porque de repente hace frío. ¿No? Híjole, yo no voy a subir porque tu mente te lleva a tu camita con los cobijas, ¿verdad? Constantemente le estás machacando. No, sujétate. Este es el tiempo de Él, no mío. Me rindo, estoy completamente rendido. Nada me distrae. No, quítate, cállate en el nombre de Jesús. Y no es el diablo. No, son tus emociones. Es tu propia alma la que te está reclamando, porque el alma siempre quiere lo suyo. Pero el alma está sujeta al Espíritu. Cuando un hijo de Dios camina en el Espíritu, el alma siempre está sujeta al Espíritu. Y eso implica que cuando su majestad tiene que te tienes que presentar ante su majestad y rendirte, implica someter todo lo del alma. Es muy claro cuando ya te rendiste. Cuando estás completamente rendido. Y a veces, y regreso al comentario, soy antiformatos, pero a veces, de tu posición como me puse hace un momento con el rostro en el piso, terminas completamente aplastado. Literalmente, todo tu cuerpo aplastado y tu cabeza de lado y la gloria de la cabeza. ¿Sale? Esto no lo pudieron aprender los discípulos durante los 3 años que estuvieron con Jesús. Y ahorita que tú lo comentas, pues por más que hago memoria, yo no visualizo algún pasaje con esa profundidad que el Espíritu Santo hoy nos da esta enseñanza, ¿no? Yo creo que si ellos hubieran tenido esa acción, hubieran hecho algo más, no huir, no ser derrotados como hubieran hecho algo más. ¿Sabes qué? Si leemos el Evangelio dice, y Jesús nos mandó por delante y fue, y a veces pasaban la madrugada orando y luego ya los alcanzaba a pegar. Yo no veo uno de los textos del Evangelio en el que alguno de los discípulos dijera, yo voy contigo, yo quiero estar ahí, como Josué con Moisés. El único momento fue cuando Jesús, que Pedro le dice, yo te amo, y dice, no me dejas con Jesús. Entonces es el único momento en donde yo quiero estar contigo. Se compromete. Ajá, nada más en la transfiguración. Pero Jesús los lleva, o ellos van con él. No, Jesús nos llama. Igual que cuando el Getsemaní nos llama. Ajá. Pero ¿Crees cuando que, Jesús... perdón, esos 3 discípulos más cercanos, sobre todo Juan, por lo menos yo creo que sí fue el que más comió en esa área, ¿no?
Porque aparte fue lo que más se le reveló. Sin duda hay un vínculo emocional muy fuerte entre Juan y Jesús. Entonces quiere decir que estaba más cerca ahí. Y luego el otro era Jacobo, que era su hermano de carne, hijo de María, aunque ya no era hijo de José. Porque crecieron, porque crecieron juntos, ¿no? Crecieron juntos y quizás esa es la razón, porque hay un texto donde dice, y los hermanos de Jesús no creyeron en él. Ajá. Pero regresando a la parte, no veo una sola ocasión que ellos dijeran de vos. ¿Sí? Porque cuando Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús camina sobre el agua y le dice, si eres tú, manda que yo vaya, quiero vivir la experiencia. Pero no quería vivir la experiencia de las horas que pasaba en la presencia. Cosa que Josué sí hacía con Moisés. Josué sí, cuando Dios le dijo solo tú y yo, ahí va Josué, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Y subía Moisés y él se quedaba hasta que bajaba. Casi puedo asegurar que Josué escuchaba la orden. Y, perdón, podrías pensar, Jesús los llama, Jesús podía sanar paralíticos, sordos, o sea, podía hacer milagros, podía haber orado por ellos y que tuvieran la fuerza. Así es. Lo deja a su voluntad, Así es. lo deja al trabajo del discípulo, A la no al trabajo, decisión. exactamente, no al trabajo de Jesús. O sea, Jesús no puede haber hecho. Por eso creo que es un error al Señor. Hazlo, porque estamos esperando que Él lo haga en nosotros y no nosotros hacerlo para Él. Así es. Pero concretando el comentario o el de tu pregunta, cuando yo aquí digo no puedo continuar porque estoy faltando al respeto, estamos faltando al respeto, y me voy, no hay una sola persona en la congregación que diga, no, espérate, no te vayas. Yo sí quiero escuchar lo que tienes que decir. No hubo alguien que dijera, y me fui. Sí, y me fui a caminar porque no estaba enojado con ustedes, sino con el menosprecio del Espíritu Santo. ¿Sí me siguen? O sea, esto que les estoy enseñando y que Fer dice es algo muy profundo. Esto es lo que marca la diferencia a la hora de la tentación, del ataque, del enemigo, del mundo. Esto marca todo eso. ¿Sabes también de lo que estamos hablando hace rato atrás? La gente se empezó a acostumbrar a sentir la presencia, ¿no? Y a que bajara. Pero nada más a someterse mientras fuera la reunión, no sé, digo, no conozco el personal, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Empezó a decir, bueno, viene, ¿no? Pero después cayó lo que dijiste. De tal cayó un menosprecio que no me importa la vida que lleva, no me importa lo que predique. Es más, no me importa, deja el que te predique. ¿Qué dice Jesús o qué dice el Padre en su palabra de la vida que llevas y no te importa? Es el menosprecio. Por eso me lo menosprecio cuando hablas, porque ya está totalmente, es como si a veces nos reímos en los iconos, ¿cómo se llama? Que está el chango así, pero realmente ya en lo espiritual, si lo ves en lo espiritual, tienen ahí un velo tanto en los ojos como en los oídos tapados, ¿no? Porque ya no importa. Ajá. No importa las consecuencias que van a vivir en el futuro. A ellos lo que les importa es lo que viven ahora. No quiero generalizar, pero cada quien debe de ser. Debe de su propia conciencia. Ajá. De que no importa lo que está viviendo, con tal de, como dices, satisfacer tus deseos personales, que es el alma. Porque no la has enseñado a sujetarse al espíritu. Te va a doler dejar cosas, claro que te va a doler, pero tarde o temprano va a ser una bendición en el futuro para tu vida. Y una va a ser la eternidad. Y dijiste algo muy importante, aprender a sujetar. Sí. Uh-huh. Porque hay que aprender. Así es. Los sentidos ejercitados no se dan por función o por imposición de manos, se dan por aprender, por hacer, machacar. Precisamente ese punto ahorita que dices, Ángel, pareciera como que nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios que ya creemos que lo tenemos, pero cuando Él nos dice, ahora ya la tienes hasta este punto, pero quiero darte más compromiso desde nosotros, y eso nos está faltando. Sin duda. Y yo creo que Dios es sabio, pues, y bueno, sabes que es sabio. No te lo va a dar porque te vas a estrellar acá abajo, ¿no? Porque entre más, y tú te vas a estrellar físicamente, ¿no? En algo. Porque cuando estaba yo orando, me venía como el ser hijos mal creados, el ser hijos mal agradecidos.
van a crear sus berrinches de quiero, dame, y no ser hijos que honran, ¿no? Cuando eres hijo que honra, estás atento, estás obediente, estás pendiente, y él es, yo soy su padre y estoy dando una instrucción, y no son hijos que honran, o sea, me vino esa referencia, cuando hay un niño mal creado, todo quiere, dame, y si no, no valora nada, a un niño que honra, cuando honra, pues estás atento. Algo que ahora que me invitó mi mamá a su grupo generador. El tema fue los dones y los frutos. Los dones son, como dice en inglés, gift, es un regalo, es algo que ya fue dado, que no se va a ser revocado. Cuando tú regalas un coche no le vas a decir, ay, ¿sabes qué? No, mejor regálame mi coche. Sino, ya lo regalaste. Y los talentos, los frutos del Espíritu son generados, conllevan una acción, requieren una acción, requieren estar conectados a la vid, requieren vivir dentro de la vid, ser alimentados por la vid y poder ser que fluye a través de nosotros. En su misericordia y en su humildad, Jesús decidió que así fuera. O sea, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? A través de las piedras se va a predicar el evangelio, o a través de los animales o ángeles. Vamos a multiplicar ángeles. Entonces, a través de eso, lo que sucede es que Jesús decide que a través de nosotros se dé el fruto. Pero al final es una vid la cual los pámpanos tienen voluntad. O sea, si los pámpanos no obedecen a la vid en su total rendición, no pueden dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor lo que hace es cortar y quitar los pámpanos, o como dice la palabra, que ustedes quisieron desarraigarse de la propia familia, o sea, salirse del pueblo y crear algo, pero fue muerto, fue terminado. Al final, cuando un pámpano se desprende de la vid, se seca. O pámpanos que están todavía conectados, pero se secan, se tienen que cortar para que no contaminen a otro. Y ya no está chupando, pero ya no produce nada. Exactamente. Pero fue muy buena porque también explicaba, por sus frutos se conocerán, dice la palabra. Entonces habla, a veces confundimos los frutos con los dones, ¿no? Y entonces esa parte donde realmente pues nuestra vida, sí Dios da dones, pero donde vas a ir, como decíamos en lo de matrimonios, o eres un cristiano o realmente hay un... Ajá, entonces ahí en los frutos se da cuenta si realmente estás o no estás en el Señor, ¿no? Sí. Ahora que regresaba María ahorita platicando con ellos, preguntaba qué tal están, que fueron a la congregación de allá. ¿Qué es lo que le platicaron a su rato? ¿Qué es lo que vieron? Tienen mucho talento porque son músicos que como que cantan muy bonitos, tocan muy bien, pero que se enfocan mucho en su talento y la y la otra Los horarios son muy interesantes. Son dos servicios. Sí, se está como mucha gente. Y entonces fue un momento donde te tuvieron que ir a la pastora que tocara porque ya tenía el otro culto de la selección, ¿no? Es increíble que a la pastora le corten el tiempo porque le ven el siguiente servicio. Otro punto muy importante de esa conversación también que tuvimos el martes, miércoles, es que los talentos son aplaudidos. Los talentos, si los dones y talentos crean ruido, crean un aplauso, crean una alabanza, crean un reconocimiento, pero los frutos del Espíritu son silenciosos y solamente son evidentes para aquel que lo recibe como alimento. Tú no vas a escuchar que un árbol cómo se empieza a formar la manzana, escuchas cuando está formando la manzana. Es un proceso lento, pero aparte silencioso. Cuando uno muerde la manzana es cuando ya crea un sonido y se reconoce que el fruto es bueno. Una manzana que no genera sonido no es una buena manzana, no es un fruto agradable. El ruido Maduro. es cuando ya es evidente el fruto. Maduro, Me exactamente. acordé ahorita de, nosotros tenemos ciruelos, 3 ciruelos nunca han dado fruto, y cuando conocemos a los Huerta y vamos acabando de sembrar al siguiente año, ¿no? Es ese ruido cuando ya el fruto ha sido manifestado, ¿no? Sí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Voy a leerles algo para completarlo, lo de la visita de Maggie Ale con esta congregación. Padre, o sea, es una persona bonita. El comentario fue, les falta presencia y es que tienes una referencia.
si en tu congregación no hay presencia y vas a otra congregación que hay presencia, dices, "Ay, ¿no? ¿Qué es eso, verdad?" Pero este es el común denominador de quien va de visita a otras congregaciones. Les falta presencia. ¿Sabes por qué? Porque aquí está la presencia. O sea, no es para nosotros, es para Él. Él nos ha privilegiado con la presencia de Dios. Que su presencia permanezca y que sin importar lo que hagamos, que su gloria se muestre. ¿Cómo logras eso? Rindiendo, abriendo el cielo sobre tu lugar de intimidad. Porque cuando abres el cielo ahí, no importa si estás solo o hay 10,000 personas, la gloria. Recuerdo cuando estaba la barra Q y los invitaron al Zócalo a ministrar, que es un evento que hacen cristiano ahí cada año, y había no me acuerdo cuántas personas habían abajo, pero estaban para poder pasar una vez y lo pasaron 3 veces, 4 veces, porque de repente bajaba la presencia y todos subían, suban, pum, y otra vez, abrían otra vez el cielo y entonces entraba alguien más a tomar, al grado de que la persona que organizaba el evento y que cierra el evento con su conferencia, les dice, pásenlos ellos primero para que yo entre cuando esté. ¿Sí me sigue? Eso es algo diferente, eso es algo que el Espíritu de Dios nos ha privilegiado a nosotros y que no lo vamos a perder nosotros, pero no es lo mismo que lo generemos algunos o que lo generemos todos. De los últimos mensajes que Confer fue, tú nos enseñaste a amar al Espíritu Santo y abrir el cielo sobre nosotros. Y es la realidad. El testimonio, el ministerio de Fernando es abrir el cielo donde iba. Pero no todos aprendimos. Algunos solamente surfeaban sobre la ola. Pero yo dije, no, yo quiero generar la ola. O sea, yo quiero, y además quiero enseñarles. Por eso estoy hoy aquí con ustedes. Podrán estar comiendo en algún lado. Pero en lugar de eso, quiero enseñarles a ustedes esto. Porque de alguna manera eso va a generar, nos va a dar la seguridad de que sin importar quién le toque estar al frente, siempre está bien. Que Dios les bendiga, muchas gracias.